invitación fue muy grata. De verdad, un tema que siempre me ha interesado, el tema de la hipnosis. El llamado de la portada que tiene en su mente ya plantea dos conceptos muy fuertes, ¿no? O sea, mente, donde podemos entender por mente lo que cada uno por ello maneja, domina o no, o sea, el poder que realmente usamos de nuestra mente, el porcentaje que realmente tenemos en funcionamiento, y el entrete, ¿no? Poder hacernos dueños de estos poderes que están en porcentajes muy bajos habitualmente. Ahí, el libro resultó ser muy interesante, está lleno de conceptos, los cuales vamos a ir desgranando algunos. Les va a quedar para ustedes una gozosa tarea de leerlos y además también de escribirlos. Como ven, el libro tiene muchos espacios de trabajo, es una unidad de trabajo para realmente avanzar hacia este concepto de autohipnosis, que es donde parte el desafío de Paul and Banter. Con la hipnosis, yo tengo una relación muy particular con la hipnosis. Participo de aquellos que han escrito que en algún momento, cuando Freud resulta ser un mal hipnotizador y lo que descubre es el diván, que funciona muy bien en la terapia, la gente se pregunta para qué, entre otras cosas para que duerma siesta el analista, pero también funciona muy bien en el momento en que no están en contacto la mirada del paciente con el analista. Pero en ese momento se produjo una especie de descrédito de la hipnosis, que había avanzado muchísimo en la ciencia, que se sabe que tiene poderes y se puede trabajar con la hipnosis en muchísimas áreas. Una de ellas es la posibilidad de la autohipnosis y las muchas armas que esto les va a dar cuando vayan revisando el libro. Ya lo estamos comentando Paul. Mi encuentro con la hipnosis fue alrededor de los 16, 17 años, que había leído mucho sobre ella y de pronto me decidí a ponerla en práctica. Con mis compañeros de juego, adolescentes, todas esas cosas atroces que son capaces de hacer los adolescentes, no con nada por el estilo, pero hipnoticé a mis compañeros de juego. Y resultaba la sugestión poshipnótica, que después la explicará mejor Paul, que es básica en entender esto del tema de la orden, el trance, lanzando conceptos para que Paul no explique. Funcionaba, y de pronto estaban todos, no todos, eso es bastante interesante, estaban hipnotizados. Y no todos, unos más que otros. Y nadie hacía cosas que no quería hacer. Y se descubría un poder que después abandoné porque los papás de todos empezaron a retarnos y empezaron a decir cómo hacía eso con sus hijos y todo por el estilo, que era muy razonable. Y uno sabía bien lo que estaba pasando. Después, en el ensueño dirigido y cosas parecidas, lo practiqué en algún momento, pero luego lo abandoné y fue muy interesante que me llegara este libro, llegara esta invitación a hacerle preguntas a Paul, porque me permitió retomar, mira, tal vez en este momento de la vida es cuando debes retomar esta pregunta por la hipnosis. Ya la hipnosis que anunció tanta fuerza a fines del siglo XIX, principio del XX, y que quedó como escondida y tomada por los magos de feria, digamos, y por los shows de televisión, creando una confusión infinita cuando hay muchísimas posibilidades científicas para ella. ¿Qué es la hipnosis, Paul? Una buena pregunta. En términos prácticos, hipnosis es estar focalizado, absorto en una experiencia. Y lo que acontece en ese momento es que tu focalización hace con que el resto de la experiencia desaparezca. La focalización. Entonces, podríamos decir que hipnosis es un estado natural de nuestra mente cuando está absorta, está concentrada en algo que le es de interés. Y eso puede ser afuera o adentro. Afuera o adentro De tu mente, o sea, de tu persona. Por ejemplo, una película podría ser muy, muy interesante y nosotros
¿Se fue? Y estar observando esa película con tanto interés que de repente alguien me habla y yo no lo escucho, porque eso me lleva a trance. Tú hablas incluso de la posibilidad del trance en el arte, la poesía. Sí, poesía es puro trance. La lectura de un poema, tratando de seguir su puntuación y su musicalidad, te lleva a esa focalización. Lo que ocurre con el proceso de absorción, junto con lo que es la poesía, es que la poesía utiliza muchos simbolismos. Entonces, en términos semánticos, cuando vas decodificando un símbolo y ese símbolo no tiene una conexión directa, lo tienes que hacer más abstracto y siguen los símbolos. Y esa abstracción te va llevando más y más y más a conectarte con la emoción. Entonces, gran parte de lo que tenemos de hipnosis como focalización es una conexión inmediata con las emociones. Entonces, la hipnosis es una de las herramientas más útiles para trabajar directamente entre la cognición con aquello que está escondido en lo emocional. Es tremendamente rápida para trabajar en cosas emocionales. Hay como una regla, así cuanto más fuerte el tema emocional, más rápida es la solución cognitiva. Y hay otras cosas que son muy cognitivas y de razones que entonces no es muy bueno, definitivamente. Por ejemplo, no sé, alguien que quiera decir, ¿sabes qué? Quiero incrementar mis utilidades de una empresa. Difícil, porque no sé, a menos que tenga el trance a todos sus clientes, que no puede ser, pero... tal vez lo haga la publicidad. Bueno, de hecho, nosotros aparte de tener odontólogos, psiquiatras, médicos, artistas, tenemos gente de comunicaciones, de marketing, periodistas, porque hipnosis en sí es un lenguaje exquisito, orientado a captar la atención de las personas para que se involucren, se estén realmente metidos en el mensaje. Hay un concepto que es muy importante, lo has señalado, que es este concepto de trance, que lo hemos visto, que introduce a veces la música. A veces cuando habla de que el poema, mientras más símbolos va juntando, y curiosamente va produciendo una menor comprensión, empieza a funcionar con otra parte la mente, ¿no? Empieza a entregarse a lo emocional más que al logos, ¿no? Más que al contenido. Entonces empieza a entregar, y ahí viene algo que es una figura que es compleja, ¿no? Que es la entrega a la orden del hipnotizador. Sí, no. Que la autohipnosis es muy importante cuando durante si no confías en ti mismo, es complicado. A eso voy, que tiene mucho que ver con esta orden que debe darse uno estando en estado de trance. Claro. O así no entendí yo, a ver si me explico. Tal vez la palabra orden suena un poco peligroso, o militar. militar de todas maneras. Y en la hipnosis clásica, de hecho, se hablaba de operadores y del comando. Pero comando también suena. Y por eso la hipnosis clásica tenía resultados tan dudosos. Por eso la gente de hipnosis de espectáculo que viene del mundo de la hipnosis clásica tiene que asegurarse muchísimo al hacer los tests previamente para cuando suba a alguien no le vaya a producir un chascarro. Entonces ellos sí entregan el comando, es como dicen, relájate. Y te parece como suave decir, relájate. No. Claro. Entonces, en la hipnosis ericksoniana, en general estás utilizando aquello que está siendo presentado. Es muy benevolente. Y no hay comandos, hay como sugestión. La palabra sugestión. Sí. La prefieres tú usar ahí. Viene desde ahí porque tú tienes el poder de rechazar o aceptar. Sí. Está en ti el control. Hay algo que en ese está en ti el control, está un concepto que después desarrolla largamente en la autohipnosis, ¿no? Cómo conseguir el trance. Y está también otro concepto que me gustaría a lo mejor abrirlo
porque este es un libro que vamos a hablar unos 40 minutos, pero va a ser imposible que entiendan toda la gozosa densidad de este ejemplar, digamos, a fin de cuentas es un autor con 17 libros y este es bien importante en la organización de nuestro podcast. Ha sido el más pirateado, por lo menos. Bueno. Algún día espero ser famoso y estar en las cunetas. Es más pirateado. No sé si ha sido el mejor usado, entonces. No. Pero bueno. ¿Qué es este concepto de las manos magnéticas? Tú hablas del campo que se crea. Sí. ¿Cómo lo conectas todo esto, las manos magnéticas? ¿Cómo lo describirías eso? Bueno, en realidad es parte de una metáfora donde estás utilizando accesos de memoria que construyes o que has tenido, principalmente cuando juego con imanes. Entonces, gran parte de las personas ha tenido un juego con imanes de chico. Y cuando hace eso, lo que accesas es esta memoria. Esencialmente es retrotraer, evocar la experiencia de la sensación de un rechazo magnético. Y bueno, y al mismo tiempo ese es un test que se usa de sugestionabilidad como para que la misma persona mida su grado de sugestionabilidad más que una realidad. Ahí tú pones un concepto muy interesante, el grado de sugestionabilidad. Sí. Que no todo el mundo es igual. No, es como una competencia muscular. Sí, es como cuán proclive eres tú para estar focalizado en ciertas experiencias. Entonces hay experiencias, no sé en tu caso, pero suponte que tuvieras que dedicarte a jugar con una pelotita. Sí. ¿Cuánto tiempo te absorbe el juego con una pelotita o cuánto tiempo te absorbe a ti leer un libro? Entonces, en esas dos experiencias tú vas a demostrar competencias de focalización diferentes. Sí. ¿Sí? Y ese es tu grado de sugestionabilidad para esos contextos. Pero quien trabaja con hipnosis ericksoniana, en realidad le da igual, porque la primera presuposición es que todo es trance. Y que todo es trance. Sí, esa es lo primero. Sí. Y desde esa identificación de trance, tú partes utilizando el trance en el cual está el otro. Hay un resumen aquí que tú pones de los pasos de la técnica de las manos magnéticas. Ajá. Los varios resúmenes que hay en el libro, Sí. que podrán revisar después. 1. Desarrolla una postura relajada y siéntase cómodo. Eso es difícil. Es difícil, pero es importante porque está en conexión con muchas otras técnicas cercanas que ya comentaremos, como la meditación, como la búsqueda, el mindfulness, eso de trabajar como deshacerse del cuerpo, ¿no? Conéctese con su centro, es otro concepto que lo explico un poco antes. Que lo explico un poco antes. Eso sí tiene que ver algo con una onda de un profesor que tuve con Sir Gilligan, que es muy budista. O sea, que yo no tengo budismo en mi práctica, sí. Pero sí es un concepto muy interesante porque desde el concepto del centro se genera un punto dentro de tu cuerpo que lo puedes observar y desde ahí como concentrar desde dónde están tus emociones y se asume como que todos nosotros tenemos algún lugar en el soma, en el cuerpo, claro, donde se hacen más visibles o presentes las emociones, ya sea en momentos difíciles o en momentos de alegría. O sea, es como alguien va a ser entrevistado y de repente claro, o aquí hacen. O sea, esos son los centros somáticos. Claro. Luego dice, extienda las manos con las palmas de las manos mirándose una a la otra. Ajá. Respire a través de las manos. Sí. Ya como muy metafórico. Sí, pero si seguimos las instrucciones, los que han tenido experiencia de meditación o han trabajado cerca de eso se dan cuenta que uno, para describir lo que está sucediendo, requiere la metáfora. Porque cuando dices, sienta como estas pulsan. Después, focalice su vista, aquí está el focalice, ¿no? Sí. En el espacio entre las manos
sintiendo ahora un leve campo magnético entre ellas. Cierre sus ojos, respire dentro del campo magnético y entre en un trance más profundo. Utilizando el campo magnético como guía, esto es muy bonito otra frase aquí, ¿no? Explore y reoriéntese. Sí. Bueno, el lenguaje es muy metafórico, ¿no? Sí, pero ¿cómo lo interpretas tú, digamos? ¿Cómo lo traduces? Yo diría que tiene dos miradas. La primera es la del practicante y la otra es del mago que está siendo interpelado para que muestre cómo sale el conejo. Sí, claro. ¿Cuál de las miradas es esto? La del mago no me interesa. La del mago no te interesa. Okay. En términos de lo que es el practicante, cuando él empiece a focalizarse, él va a sentir a través de las manos parte de lo que es el latido de su corazón. Es un efecto inmediato. Y al mismo tiempo, el percibir y sentir eso junto con tu respiración profundiza el trance. Entonces, en la medida que estableces que desde ahí vas a explorar, y probablemente sea una voluntad específica explorar algo después, porque después se busca explorar qué, el trance se establece y empiezan a ocurrir conexiones múltiples, o sea, nuevas asociaciones, que a diferencia de lo que hemos hablado de meditación, acá hay una directividad. En eso es muy distinto de la meditación zen del budismo, ¿no? Sí. Esto de la autoexploración, como digamos más adelante, o cómo ser el propio consejero, Sí. y de proponerse tareas, ¿no? Estaba marcando algunas que me interesaban más que otras. Por ejemplo, esta, ¿no? Que puede interesarle al que habla, ¿no? Adelgazar. Ajá. Me parece espléndido, ¿no? Cómo apoyar el tratamiento recomendado por su nutriólogo para alcanzar su peso. Claro. Y es necesario plantearse preguntas. Bueno, dices, lo primero que hago es que debe ir a un médico. sí, Porque es bueno que se haga un buen perfil. exactamente. Sí, y después de eso, siga con autohipnosis y una dieta. Y tú planteas preguntas, hacerse preguntas, ¿no? Sí. Porque no es sencillamente que el hipnosis te va a decir coma menos, sino que entiendas qué significa comer en esa cantidad o a través de esa comida y cómo sería la vida o cómo debería ser la vida para que la cantidad de comida que yo coma sea la cantidad necesaria. Bueno, hay ciertas cosas que tal vez autohipnosis sean un apoyo, pero no necesariamente una solución total. Y yo creo que alimentación y dejar de fumar son de esas que incluyen muchos más sistemas de contexto que, sin embargo, es un buen apoyo. En algunos casos con autohipnosis puede ser que se ayude totalmente y en otros casos hay que tener una mirada más desde afuera que solamente desde adentro. Porque el problema principal del que usa autohipnosis es que es el mismo que está encontrando su punto ciego. Entonces, claro. La pregunta es, ¿será capaz de verlo? ¿Será capaz de verse a sí mismo? Claro. Ahora, aquí hablas de varias enfermedades, digamos, ¿no? En el caso de las alergias, en el caso del asma, de las fobias, digamos, del manejo del estrés, de los cambios de hábitos, de la posibilidad de plantearse de otra forma, ¿no? Justo encontramos a ese chico que nos hablaba del bruxismo. Creo que el bruxismo es uno de los ejemplos excelentes que se tratan con autohipnosis. Y si además tiene una sesión breve, que sea una sesión más trabajo de autohipnosis, es sumamente efectivo. Lo hemos comprobado ya años y años y años. Y es un excelente sucedáneo, no sé si usted acá lo ubica, pero probablemente sí, a la placa plano de relajación. Plano de relajación. Es un nombre horrible, Sí. pero una cosa horrorosa. ¿Y para qué otras cosas sientes tú que la autohipnosis también es más recomendable? En gran medida para modificaciones de hábitos específicos,
cosas conductuales que quisieras trabajar, por ejemplo, no sé, me siento mal en tal situación específica o no logro manejar tal contexto o cómo administrar mi relación con... en términos conductuales, y muchas veces la misma persona tiene la respuesta de lo que necesita, pero el automatismo le gana. Entonces, sabe, pero cuando llegue ese momento de decisión, funciona el automatismo. Es ahí donde entra la autohipnosis para cambiar el automatismo. Los automatismos que nos ordenan, ¿no? Ajá. Varias veces, aquí habla, por ejemplo, varias veces tú describes de nuevo el proceso, ¿no? A través del libro cuaderno, ¿no? Que hay que leerlo con un lápiz. Esto, por ejemplo, de la palabra clave que tienes que elegir, que tu técnica, la técnica Podambanter. Está en mi momento de ego. Bueno, no sabía cómo a quién homenajear. Pero también tú hablas de otra cosa que es bien interesante, que del ritmo circadiano versus el ultradiano. Y que esto de que estamos permanentemente entrando, disociándonos y estando en acceso de trance, y que ese entrenamiento el que podemos hacer el autohipnosis, ¿no? Sí. En este diálogo, en convertirnos nosotros en el hipnotizador de esa otra parte nuestra, ¿no? La parte que quizás no conocemos del todo, y invitas a la disociación. Sí. Ahora, uno en el psicoanálisis sabe que uno tiene que estar disociado, o sea, tiene que estar por un lado escuchando, viviendo lo que el paciente transmite, no solo lo que dice, y por otro lado interpretando y pensando qué será esto, ABC. Pero aquí tú trabajas con esa capacidad que tiene el ser humano de disociarse para poder tener ese discurso, ¿no? Y ser estos dos personajes. En autohipnosis sí, y por eso tiene un cierto límite de alcance en su efectividad, porque eventualmente es como lo que conversábamos, que no necesariamente el sujeto, el paciente, él se va a ver en su necesidad total de solución. Muchas veces lo que ocurre es que las personas creen que los problemas están afuera y ellos son los problemas. Entonces, desde ahí no les sea tan fácil utilizar la autohipnosis para solucionar. Entonces, funciona muy bien como toda herramienta, como todo instrumento, en ciertas áreas que salen en el libro. Que están en el libro. Pero no es una panacea, o sea, no es como que con esto dejas de tener trabajo. Sí, no. Yo creo que al revés tú das una herramienta de trabajo muy interesante, porque la sensación que yo tengo es que la autohipnosis es como la continuación de un trabajo quizás. Exactamente. Un trabajo previo que se ha hecho a lo mejor con un hipnotizador o con alguien que ha permitido abrir una conciencia, o alguien que ha trabajado como esto de la alimentación. Yo te lo ponía porque hay que, antes de dar la orden, hay que saber qué orden es, la orden secreta que uno tiene en el inconsciente, ¿no? Bueno, acá se da algo distinto. En ese proceso se usa mucho la ley de Hertz, que es una ley de neurociencia que establece que una vez que generas caminos neurológicos nuevos, esos empiezan a competir con los caminos neurológicos automatizados. ¿Cierto? Sí. Entonces, desde esa perspectiva, no necesariamente yo pudiera tener la solución, pero sí lo trabajo a un nivel de conducta. Y pudiera ser que funcionara, pudiera ser que no. Ahora, ahí está la pillería. Porque si yo lo tengo tan presente, lo más probable es que en esa presencia consciente en la cual trabajo el inconsciente, en el fondo estoy consiguiendo hacer lo que quiero. No sé si logré expresar la paradoja. Sí, te la entiendo. Me quedé pensando en la educación. Me quedé pensando en lo que recibimos de niños. Como escuchamos la voz en trance, la voz de nuestros padres. Como nuestros padres nos inculcan de pronto órdenes que pueden
tal vez haya que deshacer después una solución poshipnótica. Sí, y principalmente con comida. Por ejemplo. En Chile hay una gran asociación entre comida y cariño. Ajá. O sea, te he hecho esto, Marco. Sí. Quizás por ahí vaya. Sí. No vas a comer más, lo hice con todo mi amor. Es una frase terrible, entonces tú no se preocupes, no tiene más. Sí. Si no te comete toda la comida, mira que hay gente que no puede comer nada en el África, ¿no? Bueno, esa me la decían, pero los chicos ahora dicen, bueno, llévensela. Ya no funciona. Ya no funciona como antes. Igualmente te da pena. Está lleno de paradojas, ¿no? El trabajo de la hipnosis. A mí esta conexión con la educación, de alguna forma, la autohipnosis me quedó sonando como un trabajo de deshacer la hipnosis previa, que es la educación completa que uno recibe, ¿no? En todos los vínculos, en todas las relaciones. Como un proceso de constructivo, así onda de realidad. Sí, no sé tan de realidad, pero de cómo desarmo yo para poder liberarme, ¿no? Es un trabajo de libertad. Porque no sé, en la figura del mago es como yo soy tu dueño, soy tu amo y te someto, ¿no? Claro. Y esto acá... Ese es el karma de la hipnosis ericksoniana. Claro. Esa imagen del arquetipo del mago y claro, que es muy alejado. Y acá en la autohipnosis es hacerse uno, Claro. dueño de sí mismo, ¿no? Sí. Eso me pareció muy interesante frente a cualquier trabajo psicoterapéutico. Hacerlo responsable del personaje. Y es lo que tú acá entrenas con varios ejercicios. No vamos a contar el libro entero para que lo compren, ¿no? Como dice, ¿qué estás haciendo? Estamos muy Lo estoy mirateando. No sé si hay preguntas de algunas personas, porque si no se nos va a venir el vino. A ver, pregunta acá primero y luego allá. Acá. A ver. ¿Hay un micrófono? ¿Hay un micrófono portátil? Usamos yo doy la palabra. Dice que una de las utilidades son los cambios conductuales, la autohipnosis. Entonces, estoy tratando de entender, a partir del cambio conductual hay un cambio de creencias, un cambio en lo emocional, afecta, o es al revés, empieza uno a modificar su creencia. ¿Cómo funciona un poco en ese sentido? Creo que lo primero está la voluntad. Entonces, en la medida que ya estableces que hay una voluntad para hacer un cambio, independiente que tengas la creencia contraria, esa voluntad, con la repetición del proceso de autohipnosis, pudiera modificarte la creencia. Porque la voluntad ya es un principio de dudar. Tú no querrías hacer el cambio si ya no estuvieras dudando en lo que crees inconscientemente. Claro, o sea, hay una duda de esa creencia, pero la creencia persiste y me lleva a los mismos lugares. Es un sistema. Okay. Y muchas veces no es solo la creencia, ahí es cuál es el beneficio de esa conducta. O sea, si esa conducta tiene una ganancia, tiene una función de estado presente, bueno, habrá que entenderla también. Y es desde esa perspectiva que tal vez la autohipnosis suficiente no sea un acompañamiento para una terapia. ¿Sí? Había otra pregunta por ahí. Hola, bonsoir. Quería preguntar, ¿existe la posibilidad mediante este entrenamiento de poder transitar o pasar de que nos sucede del simpático al parasimpático, de poder dar un salto cuántico o requiere, aparte de la hipnosis, un tratamiento más personal o diferente? No sé si entiendo bien la pregunta. ¿Estás ¿Compleja la hablando? pregunta? ¿Ah? Compleja.
El parasimpático es, digamos, lo que es las emociones, la carga cognitiva, la carga de los trabajos, las penas, todo eso. Y el parasimpático justamente está en la euforia, la alegría. Por eso, si eso pudiera servir de pasar de un estado de depresión o a un estado más del parasimpático que puede ayudar de tener herramientas o tiene que estar apoyado de otra. A ver, si puedo responder dentro de mi ámbito y ahí se lo paso a Marco Antonio. Creo que desde la perspectiva de la hipnosis, las emociones están siempre conectadas de forma sistémica con todo el organismo y tienen que ver con simbolismo y con la semántica de interpretación que le damos. O sea, un mismo hecho que a una persona le puede causar alegría o tristeza, o a otro lo significa de otra manera. Entonces, tal vez primero, antes de la autohipnosis, hubiera que entender qué símbolos, qué significados tienen, y por supuesto sí podría modificarse. Que es distinto a que eventualmente lo que se está viviendo es biológico. Y desde ahí hay que hablar con este caballero. No, lo dejamos para otra conferencia de otro libro. A ver, hay otra pregunta acá. Estoy certificado como Access Practitioner y mi hija va a tener su guagua en 3 semanas. Y llevamos ya 3 semanas practicando hipnosis tradicional, mano levitante, la hipnosis interna, el lugar seguro. Y lo más probable es que yo no pueda estar en el parto. Por eso, cuando vi el libro, Autohipnosis, dije, está. ¿Cuánta experiencia tienes tú con partos y con autohipnosis? Siempre es necesario alguien al lado, porque eventualmente si hay algo que la sacara del estado, estoy asumiendo que está buscando utilizar anestesia hipnótica o no. 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 Parto natural bajo hipnosis. Bueno, he visto que... Pero no en la casa, sino en clínica alemana, sí. anestesista, todo. ¿Pero hay algo de alergias o algo así? No. Igual es recomendable que exista un practicante al lado, un médico, un anestesista, que sea especialista, ¿no? En hipnosis también, aparte de anestesia tradicional, por si de repente algo ocurre y ella se sale de su trance. Entonces, he visto que funciona muy bien en casos principalmente de alergias, donde hay ciertas intolerancias y todo, y la persona sabe cómo manejarse con ambas. Y es muy bueno. ¿Sí? ¿Sabes algo en el libro? No, específicamente de parto. Próximo libro. Una última pregunta que había por acá. A ver si mira, menciona en el libro la poesía. Sí. Y me gustaría que explicara un poco cuál es la importancia del lenguaje metafórico. Que delante al principio, cuando hablaste un poco, pero me gustaría que lo profundizara un poco más. Desde la mirada del hipnosis, cada palabra es considerada un símbolo que se conecta con otro símbolo. Y esa malla simbólica genera además un concepto. Y cuando las palabras van caminando, o sea, van siendo transmitidas, tú generas un contexto que eventualmente no logras seguirlo con la misma velocidad que está siendo dicho, porque tu interpretación es mucho más lenta. Tú podrías de repente, no sé, hablar 300 palabras, 400 palabras en 1 minuto y medio, pero tu interpretación podría estar alrededor de 100, 120. Entonces, ¿qué pasa con esa diferencia? Que empiezas a extraer o abducir, a veces inducir, pero en general con la poesía tú abduces conceptos. Y esos conceptos te generan un mundo que eventualmente no es el mundo que se está traduciendo. O sea, el pasto ya no es el pasto. Es como si tú escuchas, mira, los hombres son como los árboles, porque cuando empiezan a crecer, generan ramas, generan historias en cada una de sus hojas. Las hojas cuando se abren y están
mirando hacia el cielo, se conectan con miradas desde otros, desde tiempos, espacios que nunca tal vez hayan sido visitados por otras mentes. Y lo que yo fui diciendo, si tú percibes, son montones de símbolos que suenan lógicos, pero al mismo tiempo, si quieres verlo en términos lógicos, no existe la lógica. Pero tú sacaste algo. ¿Sí? Esas son las historias, las metáforas. Y peor, si las quieres explicar, se transforman en algo horriblemente absurdo. Es como explicar un chiste. Claro que suena terrible. ¿Sí? Una última pregunta. Hola, muchas gracias por venir acá. Gracias. Una pregunta. Yo practico meditación y lo practico como forma de autoconocimiento, por ejemplo, cuando tengo una angustia y sé que en mi inconsciente hay algo que no estoy haciendo, como una desconexión entre mi consciente e inconsciente, y en el fondo, a través de esta meditación, puedo encontrar como una respuesta y tener una acción que me vuelva a conectar en el fondo. Quería preguntarte si esta herramienta de la autohipnosis tendría efectividad como similar a estas técnicas como meditación, mindfulness, que en el fondo, según lo que yo entiendo, persiguen el mismo objetivo. En el fondo lo que te quiero preguntar es si el beneficio, mi tiempo invertido en aprender la autohipnosis, vale la pena si ya tengo otra técnica como la que te estoy comentando que me permite acceder al inconsciente y solucionar estos problemas de disgregación que tengo. Como esa pregunta larga y la respuesta es no. En corto, hay una similitud enorme entre lo que es meditación, mindfulness y autohipnosis. La diferencia esencial es que autohipnosis busca un objetivo específico en cada uno de los trances, a distinción de la meditación, que se supone que su objetivo es justamente hacer conexiones de acuerdo a lo que tu mente inconsciente quiere. Entonces, ¿podría ser complementario? Para nosotros, obviamente, como vemos que todo es trance, entonces ponemos meditación bajo lo que es hipnosis. Entonces, expandiría el conocimiento y llegaría a concluir que meditación es una especie de subsegmento de autohipnosis. Para nosotros en hipnosis es así. Gracias. Gracias. Cerremos con un poema que selecciona Paul de Ye. Un desconocido silba en el bosque. Los patios se llenan de niebla. El padre lee un cuento de hadas y el hermano muerto escucha tras la puerta. Se apaga en la ventana la bujía que nos señalaba el camino. No hallábamos la hora de volver a casa, pero nos detenemos sin saber dónde ir cuando un desconocido silba en el bosque. Detrás de nuestros párpados surge el invierno, trayendo una nieve que no es de este mundo y que borra nuestras huellas, las huellas del sol, cuando un desconocido silba en el bosque. Debíamos decir que ya no nos esperen, pero hemos cambiado de lenguaje y nadie podrá comprender a los que oímos a un desconocido silbar en el bosque. Luego Paul dice, y cerramos con esto, el lenguaje más cercano que existe a la hipnosis y que es de conocimiento general es la poesía. Para mí existe un tipo de poesía que es